Definitivamente hay mucho que hablar sobre los muchachos. Algunos hermanos dicen que van a presentar su renuncia de modo que no califican con muchachos desde entrada, dice. Pero les decía que la Escritura dice que Él nos renueva como el águila. Muy bien. Cuando estamos hablando ahora de nuestro ejemplo por excelencia, veamos entonces, leámoslo por favor. Leámoslo. ¿Quién nos lo puede leer así? A ver, Alfonso. ¿Aquí? Sí. Nuestro ejemplo por excelencia. Jesucristo, para calificar en el propósito de su Padre, necesitó tener el perfil adecuado al propósito para el cual fue enviado. Veamos los requisitos para cumplir dicho perfil. Solo un asunto. No solo necesitó ser enviado, sino necesitó, ¿qué dice ahí? Pero es que yo soy enviado. Es que el Señor me envió. Sí, pero Los requisitos. ahí está el punto. 1. Tenía que ser Dios, hombre, es decir, ni solo Dios, ni solo hombre. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. 2. Tenía que ser nacido de una virgen. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. 3. Tenía que ser como cordero sin mancha. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 4. Morir crucificado y resucitar. Lucas 9:22. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. 5. Ser obediente en todo. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias. Veamos entonces que Jesucristo no se conformó con el hecho de ser enviado. Él sabía, porque había leído en las Escrituras, el perfil que debería mantener aquí en la tierra. Y por eso es que el Señor desde el principio estableció que Él debería ser Dios hombre. Y por eso dice, y el Verbo era Dios, pero también dice, y el Verbo fue hecho carne. Porque como Dios solamente no podía salvarnos. ¿Por qué? Porque era al hombre al que había que salvar. Por lo tanto, tenía que ser un hombre. Pero ningún hombre calificaba. Solo tenía que ser uno, sin tacha, sin mancha, como cordero sin mancha. Y eso solo tenía que ser ¿quién? El enviado de Dios, del Padre. Ahora dice que fue nacido de una virgen, y Él nació en una virgen, de una virgen. Si vemos todos estos detalles, en la vida de Jesucristo se cumplieron. Incluso su comportamiento, hasta lo que Él decía, se recuerdan en Juan 19 cuando dice, y dijo, tengo sed, para que se cumpliera la Escritura. O para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. No porque tenía necesidad, aunque yo asumo que tenía necesidad. Él no lo dijo porque tenía necesidad, Él lo dijo por cumplir la Escritura.
¿Qué significa eso? Que Jesús entendía muy bien que él tenía que seguir ciertos ciertos lineamientos que él tenía que cumplir aquí en la tierra. Si no, de nada hubiera servido que viniera a la tierra. ¿Eso qué significa en el caso nuestro? Que no debemos de conformarnos solo con ser enviados, sino nosotros como enviados sí se demanda también, si se demandó de Jesucristo, también de nosotros se demanda, ¿qué cosa? Que sigamos ciertos lineamientos, cierto perfil, no solo perfil personal, sino perfil del ministerio, perfil a nivel de la preparación para otros ministerios. Por eso es que en la Escritura cuando habla si alguno desea obispado, ¿qué dice? Mencionemos 2 o 3. Buena obra desea, ¿qué más? Pero es necesario, ahí está, que el obispo sea, ¿qué es eso? Perfil. O sea, sí para ser pastores, hoy es que él tiene llamado al ministerio, pero quizás no tiene el perfil. Y como es llamado al ministerio, lancémoslo y el pobre va a hacer lo que puede, pero no va a hacer lo que debe. ¿Por qué? Por la falta de tener el perfil. Jesucristo vino aquí a la tierra no solo por ser enviado, Él vino a cumplir. Y fíjese que hasta en el bautismo, Él no se bautizó porque lo necesitara. Él se bautizó ¿para qué? Para cumplir toda justicia. En otra manera es, hasta en eso fue obediente, pues. Él no necesitaba nacer de nuevo. Pero él, ¿qué hizo? Se sometió a eso y lo hizo. Cualquiera hubiera dicho, no, yo no lo necesito. No, yo no lo necesito. Es que no es por necesidad, es por gobierno. Entonces Jesús fue fiel y no solo en eso, incluso fue lleno del Espíritu Santo. ¿Pero por qué fue lleno del Espíritu Santo? Porque su nombre es Emmanuel, y Emmanuel, ¿qué quiere decir? Y también Cristo, ¿qué quiere decir? Ungido. ¿Por qué él no dijo, no, yo no necesito ser lleno del Espíritu, si yo soy Dios? Yo soy el Hijo de Dios, pues, ¿no? Pero ¿por qué se dejó llenar? No porque lo necesitara, sino ¿por qué razón? Porque el cumplimiento de lo que su nombre significaba, su perfil significaba, el ungido de Dios, y para ser modelo, para ser ejemplo. Entonces hay muchas cosas que el Señor no quiere que las hagamos porque las necesitamos, sino que las hagamos porque eso es lo correcto, para cumplir toda justicia. Ahora, Él siguió los perfiles adecuados y por eso pudo decir allá en la cruz, ¿qué cosa? Consumado es. ¿Qué significa eso? Todo está completado. Qué tremendo eso. ¿Qué significa eso? Que Él cumplió, ¿qué cosa? Todos los requerimientos, todo el perfil que el Padre le había dicho. No fue lo que Él se determinó ser, sino lo que el Padre ya había dicho de Él. No es que nosotros nos determinemos ser buenas personas, no, es que es lo que tenemos que ser. No es determínese ser que una persona de oración, no, es que tenemos que orar. No es por determinación, es porque a eso hemos sido llamados, pues. Determínese a ayunar, no, sí, tenemos que ayunar porque esa es nuestra responsabilidad, debe ser nuestro estilo de vida. Determínese portarse bien, no es eso. Es que eso tenemos que ser. Entonces Jesucristo cumplió ciertos, ¿qué? No ciertos, sino Jesucristo cumplió todos los perfiles que el Padre había trazado sobre Él. Así que no nos confiemos solo porque hemos sido enviados y que así Dios nos va a usar. No. Recuerde que el Señor escogió a Saúl
Incluso David le dijo el ungido de Jehová. Yo no quise tocar al ungido de Jehová, dijo. Sin embargo, no fue aprobado, pues. Aquellos echaban fuera demonios, profetizaban, sanaban enfermos, hacían milagros, pero tampoco fueron aprobados. No los conozco. ¿Por qué no fueron aprobados? Si estaban haciendo algo glorioso. Estaban haciendo quizá lo que ni los apóstoles estaban haciendo, pues. El Señor los manda a predicar el reino de Dios, a sanar enfermos, a resucitar muertos y echar fuera demonios. Y regresan los 70 con gozo diciendo, Señor, en tu nombre, ¿qué dice? Los demonios se nos sujetan. Solo a echar fuera demonios fueron. No a predicar el reino de Dios, no a qué, a sanar enfermos, no a resucitar no testificaron de ningún muerto resucitado. Sin embargo, aquellos sí andaban haciendo milagros, pero no fueron aprobados. Cualquiera diría, bueno, entonces mejor no hago nada, pues, para que sea aprobado. No, no es eso. El problema es que podemos confiarnos por ser usados por Dios, pero eso no significa que somos aprobados por Dios. Por eso dice, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo? Ahí está el punto. Y por eso es Jesucristo que dice Pedro en su mensaje en Hechos 2, varón, ¿qué dice? Aprobado por Dios. O sea, Jesucristo mismo se sometió a ¿qué cosa? Ser aprobado, digamos. No. ¿Ser qué? Aprobado. ¿Qué significa? Que se sometió a ¿qué? A ser investigado, a ser examinado, a ser ¿qué? Evaluado. Si los llamáramos a alguno de ustedes, mire, usted hizo esto, usted no hizo esto. Si quieren, bueno, y si no, pues no solo estoy haciendo esto y... No, Jesucristo se sometió. Por cuanto Y él fue aprobado. ¿Pero por qué fue aprobado? Porque fue evaluado. No se evaluó él mismo, fue evaluado. Dice en la Biblia que por cuanto padeció y aprendió la obediencia, dice, y fue perfeccionado para hacer la salvación. Así es. Él necesitó, en ese sentido de la proyección del Señor, que significa perfeccionado. No que tuviera errores, sino que significa la palabra perfeccionado. Fue capacitado, y la capacidad se desarrolla a través del ejercicio y la ejecución de las cosas. Hay un dicho por ahí que, por cierto, ya se me olvidó, que dice que hace al maestro, ¿qué es la cosa? ¿Qué? La práctica hacia el maestro. Es ahí donde se habilita, se capacita. ¿Por qué no hay buenos discipuladores? Pero si se les enseñó bien, sí, pero ¿por qué? Porque no los ponemos a practicar. Ahora veamos el siguiente párrafo. A ver, Mary, te veo inspirado ahí. Jesucristo también demandó un perfil para sus discípulos, personas que estuvieran dispuestas a 1. Negarse a sí mismos y renunciar a todo. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 2. Tomar su cruz, Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz viene en pos de mí. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. 3. Amarse entre ellos, Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Por los otros. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús llama a sus discípulos? Lo primero que establece en ellos, ¿qué es? Perfil. Santo Dios.
O como decía el hermano G. Ávila, mi alma te alaba, Jehová. Y por eso les decía, el que no haga esto no puede ser mi discípulo. Sí, pero es que yo quiero. No lo puede ser. Ahora, quiero decir algo, no que nos vaya a confundir, sino nos va a ubicar. Dice, de estos discípulos se escogió, ¿qué dice? Lucas 6:13, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió, o sea, tenía más discípulos, pero dentro de ellos escogió ¿a qué? A los cuales llamó también ¿qué? Y estos llegaron a ser conocidos como los Apocalipsis 21:14, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No es una predicación del ministerio apostólico, pero solo lo quiero aclarar. ¿Y por qué lo quiero aclarar? Para que veamos la importancia de un cambio de mensaje. Y vamos a ver esto. Solamente hay 12 apóstoles del Cordero y de esos no hay más. Apóstoles del Cordero, no hay más de esos 12. Sin embargo, dice en Efesios 4:11 o 4:10, que a la iglesia le dio dones, y dentro de ellos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos ya no son apóstoles del Cordero, sino apóstoles de la iglesia. Para la iglesia. Estos eran para que estuvieran con él. Esto es para que perfeccionen a la iglesia. No sé si estamos viendo las diferencias. ¿Sí? Estos apóstoles fueron, pues los 5 ministerios fueron puestos ¿para qué? Como estoy hablando de los apóstoles, por eso no quiere decir que solo me estoy limitando al ministerio apostólico. Sino estos ministerios apostólicos son ¿para qué? Los de la iglesia, ¿son para qué? Ahí es donde las diferentes misiones contrarias al ministerio apostólico dicen, no, pero si fueron 12 los apóstoles de Cristo. Exactamente, fueron 12 y no puede haber nadie más. Pero de la iglesia, como la iglesia nació después cuando fue el derramamiento del Espíritu, y la iglesia todavía existe, por eso es que todavía existen, ¿qué cosa? Ministerios apostólicos, proféticos, evangelistas, pastores y maestros. Pero estos son dados a la iglesia, estos son para que estuvieran con él. Y por eso se le llama apóstoles, ¿de qué? Y puse ese versículo, ¿por qué? Porque la Escritura sí enfatiza o hace la diferencia de los ministerios apostólicos. Este fue el grande problema, y lo voy a explicar, entre Pedro y Pablo. Pedro recibió las enseñanzas directas de Cristo. Pero ahora viene Pablo y recibe las enseñanzas directas de un Cristo revelado. Y por eso Pedro decía, no, yo no voy a cambiar nada del mensaje, porque yo lo recibí de Cristo. Pero también venía Pablo y decía, yo lo recibí de un Cristo revelado y glorificado. Y ahí era donde tenían conflictos, y por eso entre Pedro y Pablo dice en Gálatas 1 que hubo una gran contienda. Se discutieron. Y venía Pablo y les quería revelar, y dice que les fue a mostrar al Cristo revelado, el misterio escondido, y viene Pedro, lo único que le dio fue la mano, como quien dice, mejor sigamos de cuates vos, que eso es importante, por lo menos somos amigos. No, hay que hablar la misma cosa, el mismo sentir y todo lo demás, y por eso tuvieron conflictos. Incluso Pablo le llama a Pedro que él se movía bajo un ambiente de hipocresía, dice Gálatas 1. Imagínense cómo está ese conflicto. Ahora veamos esta diferencia. Y sé que esto lo hemos predicado, lo hemos oído, pero no lo hemos visto desde esa perspectiva.
A los apóstoles del Cordero viene Jesús y les dice tomar la cruz. Y es un mensaje correcto. Pero ahora el Cristo revelado le muestra a Pablo, ¿qué cosa? Valga la redundancia, la revelación de que ¿qué? Crucificado estoy. Juntamente con Cristo. ¿Y entonces qué? Porque esto era antes de la cruz. Pero a partir de la cruz, nuestra identificación dice que estamos juntamente con Él crucificados. Estamos juntamente con Él crucificados. Entonces ahora no es de llevar la cruz, ahora es de ¿qué? Porque el bautismo eso es lo que hace. No es eso que hace que nos hace estar muertos, ¿qué cosa? Juntamente con Él. Nos hace, ¿qué más? Sepultados juntamente con Él. ¿Y qué más? Resucitados juntamente con Él. Aquí es identificación, mientras que aquí es solo seguimiento, pues. Ahora, si nosotros medimos el mensaje, los dos estaban predicando un mensaje que Cristo les mostró, que Cristo les dio. Y este decía, no, pero si yo lo recibí de Cristo. Y este decía, no, pero si yo lo recibí de Cristo. ¿En dónde estaba la diferencia? Es lo mismo que Dios dio la ley, porque Dios dio la ley. Pero la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, es un mensaje nada más hasta ahí. Solo lo estoy explicando para darme a entender. Pero a partir de aquí dice, ya ahora somos justificados por la fe. Quiere decir que el mensaje cambió. No sé si notan ese cambio de mensaje. ¿Sí o no? Sí, sí. Es que si no van conmigo, no. Así es. ¿Sí? Vaya. Entonces, este era el conflicto. Venía Pablo y les presenta a Pedro, ¿qué cosa? El mensaje del misterio escondido, como lo vamos a ver mañana. Y viene Pedro y dice, no. Como quien dice, ¿y este qué onda se trae? Pues, ¿cómo es eso de estas cosas? Si yo lo recibí del Señor, pues, sí. ¿Saben hasta dónde cambia Pedro? Hasta cuando escribe sus cartas. Primera Pedro y segunda de Pedro. Pero mientras estaba en el ministerio, dice que él seguía enseñando y judaizando a los hermanos. Él seguía predicando. No solo lo que Cristo le enseñó, sino lo que oyó de los judíos. Pero ahora, ¿qué es? Ahora es un mensaje de ¿qué? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Pero ¿por qué ahora esta diferencia de mensaje? Porque ya existió, ¿qué cosa? Una cruz. Cuando yo estoy todavía predicando esta clase de mensaje, ¿qué pasa? Todavía Cristo no ha llegado a la cruz. No hay un nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento solo viene producto de esto. Esto no da nuevo nacimiento. Por eso Pablo le fue fácil enseñar el nuevo nacimiento. Por eso entendió muy fácil Pablo el nuevo nacimiento. Los requisitos que hay acá entonces para los discípulos solo es de los discípulos de Cristo. Sí. Ese es lo que quiero hacer la diferencia. Porque ahora no es de renunciar a padre y a madre y a todo lo demás, sino ahora es señorío de Cristo. Él es el Señor de todo. Porque hasta aquí le exaltó y le dio hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Aquí era que yo tenía que renunciar a seguir. No, aquí es que yo me tengo que someter, que incluye renunciar. El nuevo régimen del Espíritu. Por eso le llama el nuevo régimen. Quiere decir que es otro. No sé si me estoy dando a entender. Sí, que es un nuevo. ¿Qué significa nuevo? Que es otro, pues. Sin embargo, la iglesia todavía sigue aquí.
Entonces, ¿qué hace? Por eso es que la iglesia en general no tiene nuevo nacimiento. Lo que decía el pastor Milian. ¿Por qué? Porque si yo llevo la cruz, ¿qué pasa? No estoy muerto. Tampoco estoy crucificado. Por lo tanto, no estoy sepultado. Por lo tanto, ¿qué más? No he resucitado, pues. Solo es símbolo, no realidad. Solo es símbolo, pero no es una realidad. Aquí sí ya es. Ahí estaría anulando la muerte de Cristo. Ahí estaría anulando la muerte. Aquí estoy anulando la muerte de Cristo. Aquí era el choque entre Pedro y Pablo. ¿Y ahora qué? Pues si yo estoy predicando lo que Cristo me enseñó. Sí, pero que me enseñó para acá, por ser apóstol del Cordero. Pero ahora apóstol para la iglesia, esa no es transferencia de posición, sino esa transición, pero hay otra palabra ahí. Esa fue la que no entendió Pedro, que era un apóstol de transición. Una nueva postura. Ahora no es solo de negar padre y madre, no, aquí es de entregar todo. Él es Señor de todo. Ya vivir en Él. Aquí todavía se quedaba con algo. No, aquí no se queda con algo, aquí se entrega todo. O es todo o no es nada, pues. En este lado es ser mayordomo. No, perdón, en este lado es el dueño. Pero ya en el otro lado es ser mayordomo de lo que él es. De lo que Él es, así es. Incluso Cristo sí supo hacer la diferencia. La ley dice, pero yo os digo. ¿Notan la diferencia? Jesús también cambió ¿qué? Mensaje. Pero no por cambiar de mensaje dejó de ser ¿qué? Del Señor. Porque ahora hay una nueva ley, un nuevo régimen del Espíritu. Aquí era de acuerdo a mis esfuerzos. Aquí es de acuerdo a mi sometimiento. No sé si están notando la diferencia. Aquí es cuánto yo pongo, pero aquí es, ¿qué cosa? Aquí es no cuánto yo pongo, sino aquí es total. Aquí es por obediencia. Por la muerte de un hombre o por la desobediencia de un hombre entró la muerte, pero por la obediencia de un hombre entró ¿qué cosa? ¿Y dónde entró la vida? Aquí, en la cruz. Por eso es que a partir de aquí es obediencia. También aquí, pero no era tanto el énfasis ese. En cambio aquí sí todo el reino de Dios se constituye en ¿qué? En obediencia. Fuimos escogidos, dice, ¿para qué? Ahí está el punto. Comentémoslo un poquito. Ahora no vivimos por vista, sino por fe. Quiere decir que ahora es otra cosa, pues. Recuerden que también en Hebreos habla del monte Sinaí, pero habla del monte Sión. Aquí es donde todo se puede palpar, pero aquí es donde lo sobrenatural, cuando habla Hebreos 12. La manifestación, dice, de ángeles en los lugares celestiales. Aquí es estar en los lugares celestiales. Aquí es, ¿qué cosa? Aquí no se estaba en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto. En cambio, a partir de aquí, Él nos hizo sentar. ¿Pero dónde nos hizo sentar juntamente? Sí, en los lugares celestiales. ¿Pero dónde fue donde nos hizo sentar en los lugares celestiales?
aquí cuando Él murió y resucitó. Cuando Él murió y resucitó. ¿O no fue así? Nos cambió ¿de qué? De posición. Nos dio la posición real. Aquí no éramos herederos, pero aquí sí somos herederos. Nos hizo coherederos juntamente con Él. Miren la diferencia, por eso es que tiene que haber diferencia de mensaje. El problema nuestro es que seguimos predicando el mensaje de 25 pesos, pues. Seguimos predicando lo mismo. Y lo mismo, pero si eso el Señor me lo mostró, sí, pero ahora hay una gran diferencia. Ahora ya no es lo mismo. Y vamos a verlo mañana bíblicamente, escrituralmente, sobre la importancia de ese cambio de mensaje. Y vamos a ver cuál es el mensaje que dice la Escritura, que usted y yo debemos de predicar. No lo digo ahorita, sino ya no seguimos aquí. Pero nos tiene que cambiar el mensaje, hacer el mensaje escritural, hacer el mensaje como dice la Escritura. No sé si notaron esa diferencia, así se los hice a grandes rasgos solo para que comprendamos que sí hay épocas diferentes. Cuando Jesús le habla a Nicodemo, le dice: te es necesario nacer de nuevo. Todavía Cristo no había muerto, o sea, no había nuevo nacimiento. No había nuevo Todavía nacimiento. El Señor estaba marcando desde ahí que Él iba a cumplir con esa parte y que lo estaba ya trasladando a ese nuevo nacimiento. O sea, lo estaba sacando del régimen antiguo y lo estaba pasando al régimen. ¿Por qué? Porque Nicodemo todavía vivía durante el tiempo que Jesús murió y quería que Nicodemo ya fuera bajo ese entendimiento y de entrar a esa nueva, ¿qué? Régimen. A ese nuevo régimen. Apóstol, no sé si estoy mal. Aquí éramos criaturas de Dios, pero aquí ya somos hijos de Dios. Sí, porque hijos de Dios nos hizo hasta que Él murió y resucitó, hasta que Él nos redimió, pues. Aquí eran hijos de Abraham, aquí ya somos hijos de Dios. Bajo el pacto de Abraham. Por eso es que los que estuvieron bajo lo que oyeron de Abraham, que fueron rescatados o quitados por una promesa que Por eso es que Él tuvo que bajar a los lugares, dice, al infierno, y llevó cautivo a la cautividad, dice. Todos los que estaban aquí, los llevó los justos, pues, antes de la cruz. Pero aquí ya no hay necesidad, aquí ya no tiene que ir Jesús al infierno. O sea, si hay diferencia de acción de Dios. Personalmente, y claro, el Señor es el que hace las cosas como Él quiere, pero yo oigo varias personas que dicen: y el Señor me llevó al infierno. Yo personalmente no le creo. Ahí está el punto. ¿Para qué lo va a llevar al infierno? Para ver si está su novia ahí pasada. No. Discúlpenme, pero ¿cuál es el chiste de llevarlo al infierno? Pues lo que sí sé es que Pablo fue llevado no al infierno, sino al tercer cielo. Ahí sí está la diferencia. Pero que alguien me diga: fíjese que me llevó al infierno y todo, yo desde el principio digo: cuento. Y que me diga el Señor me dio puro cuento. El Señor no está llevando gente al infierno. Que los va a mandar al infierno a los impíos, sí, eso sí. Eso sí. ¿Por qué? Porque ahora hay una diferencia de vida, hay un nuevo régimen. Aquí era el cumplimiento de ciertas cosas, pero aquí es obediencia total, pues. Es señorío, aquí es obediencia total. Pero la iglesia, o a veces pastores, o incluso
cuerpo ministerial podemos estar viviendo bajo esto, una obediencia parcial del cumplimiento de ciertas cosas, al estilo del hombre rico. Yo he guardado los mandamientos, pero no seguimos directrices. No, aquí es una obediencia total, pues aquí yo me entregué todo. Amarás a Jehová el Señor tu Dios con todo tu corazón. Aquí es una entrega total porque es Señor. También aquí era Señor, pero no se vivía bajo ese señorío de Cristo, pues, sino solo bajo el cumplimiento de ciertas reglas. Eso incluye aquí también, pero eso no lo es todo. El todo es que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. El hombre rico no pudo amarlo con todo, por eso se fue triste. Por eso se fue triste. O sea, sí lo amaba, pero no con todo. Otra vez me corrige si estoy mal. Antes de la cruz, la ley nos llevó a Cristo. Así es. Pasando de la cruz, nos llevó a la edificación ya en Cristo. Justificados por la fe. Por la fe. Ajá, sí. Entonces, el mensaje antes no pierde su valor para aquellos que no han llegado a Cristo, porque hay que llevarlos a la cruz. No, no. Pero ya para la iglesia es la edificación. No, ya es a Cristo, pero al Cristo resucitado, no a la cruz. O sea que el inconverso oye el mensaje, pero ya no tiene que pasar el proceso de llevar su cruz. No. Ya pasa. Ahora ser identificado juntamente con Cristo. Crucificado juntamente con Cristo. Para que nazca de nuevo. Si lleva su cruz no va a nacer de nuevo. Es que estos discípulos, era un discipulado por requerimiento, allá es por transformación. Esta es transformación, no. Esta parte. Y esa transformación es solo el Espíritu Santo el que la puede hacer, ¿verdad? Pero es en esta nueva ¿qué? Etapa, llamémosle así, o fase. La nueva naturaleza comienza aquí, ¿verdad? A partir de la muerte de Cristo. Entendiendo este mensaje anterior, pues, antes de la muerte de Cristo, es el que no lleva a ser fructífero. Así es. Y ya llevando sí nos va a ser fructífero. Es que ya es por naturaleza. Aquí era por cumplimiento, pero yo seguía con mi naturaleza. Pero aquí es naturaleza. Mayor privilegio todavía. Ah, definitivamente. Gloria a Dios por las revelaciones que Dios está dando. Porque la iglesia ha estado predicando y llevando a la gente a un Cristo crucificado. Siempre se habla del padecimiento, del sufrimiento de Cristo en la cruz, cuando se habla de la resurrección de Cristo. Y como así fuimos enseñados, así también nosotros lo fuimos. Pero hoy, bendito sea Dios, pues estamos. Lea cualquier documento teológico, incluso cualquier doctrina de las diferentes misiones. Y una de sus doctrinas principales se llama quebrantamiento. Sentido católico. Porque todavía están con esto. Puro esfuerzo humano, pero no naturaleza. Lea cualquier documento, de cualquier doctrina, de cualquier misión centroamericana, presbiteriana, peor las pentecostales. Esas saturan con quebrantamiento. Puro esfuerzo humano. Víctimas. Cuando aquí es ya identificados juntamente con Cristo en su crucifixión, en su sepultura, en su muerte y en su resurrección también. A novedad de vida. El apóstol Pedro hace énfasis en el libro de los Hechos cuando dice ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Él lo ha hecho Señor y Él lo ha hecho. Jesús
estarme acá en el cielo y en la tierra, lo dice ya después de haber resucitado. Así es. Fíjense que el bautismo que estableció Cristo lo estableció después de haber resucitado, no lo estableció antes. Porque no podía haber nuevo nacimiento antes de la cruz. Por eso es que este bautismo provoca y produce nuevo nacimiento. Mientras que Él no lo estableció antes. ¿Pero por qué no lo estableció antes? Porque todavía no había que muerto, ni sido sepultado, ni resucitado. Entonces, ¿de qué nos íbamos a identificar? Siento que a algunos se les puso la cabeza así. Y van a ir a buscar Tylenol. Está hablando Pablo a Pedro. Apóstol Jesús sí pudo llamar apóstoles a sus 12, por lo que vio antes, los llamaba por su nombre, Sí, para la razón que tenía que cumplirse después en ellos, pero era por el hecho de que lo que había visto antes de ellos, lo dijo aunque eran personas muy comunes, que no tenían ni siquiera nuevo nacimiento. sí. Pero por eso aquí no hay cantidad de apóstoles. Por eso es que hubieron los 12 apóstoles en Jerusalén, pero también hubo apóstoles en Antioquía. También Éfeso tuvo apóstoles, profetas, los 5 ministerios. O sea, aquí ya no hay un límite. Aquí es abierto para que, no, tampoco digo que es cualquiera, sino me estoy refiriendo, no hay una cantidad específica. Aquí es la cantidad preparada por el Espíritu Santo para perfeccionar a los santos. Por eso si alguien les dice, solo son 12 los apóstoles del Cordero, tiene razón. No está mal. Estás en lo cierto, dígale. Porque la Escritura se dice aún en Apocalipsis y los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, no hay más. Pero de la iglesia o para la iglesia, eso es otra cosa. Y es un puesto por el Espíritu Santo, ¿verdad? Estos fueron puestos por el Espíritu Santo y estos fueron puestos por Cristo. Porque según veo Es que ahí está la diferencia. según veo ahí en el capítulo 13 de Hechos, Sí, cuando dice que había maestros y profetas y después dice el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo y oraron por él. Igual sucedió con Timoteo cuando dice... es Cristo el que da los ministerios, pero es el Espíritu Santo el que los establece. Exacto. O sea que no se autonombran, Así sino es. que tiene que ser el Espíritu Santo y autoridades Sí. ministeriales. En cambio aquí era Cristo, nada más Él los llamó a los que Él quiso. Exacto. Alabanzas. Que no nos encontremos con Pablos hablándoles a Pedros, con mensajes todavía del pasado. Y fíjese que el Señor le habló, en cierta manera, eso fue lo que le dijo en Hechos 10, ¿verdad? Cuando le pasa el lienzo. ¿Por qué llamas inmundo a lo que yo ya limpié? O sea, Pedro estaba enseñando algo que 10 años después o 10 años antes ya Cristo lo había ¿qué? Limpiado. No cambió mensaje. No cambió mensaje, Pedro. Gracias a Dios, no sé por qué ya cuando escribe 1 Pedro y 2 Pedro, sí ya es otro enfoque. ¿Va? Y ahí sí habla hasta de Pablo, ¿va? No mal, sino ya habla bien. ¿Va? Mientras estaba en el ministerio chocaban los dos y no se dieron a entender. ¿Pero por qué no se dieron a entender? Porque uno decía, es que yo tengo la razón, y el otro, yo tengo la razón. Pero no sabían diferenciar que, en cambio Cristo se dijo, la ley dice, pero yo os digo. Pedro no fue entendido.
Pedro no fue entendido en los tiempos. Y aquí va para los profetas, y amárrense los cinturones, o por lo menos los que se consideran profetas o se creen profetas. Dice 1 Pedro que los profetas 1:10 son los que tienen los responsables de ver los tiempos, las personas y los lugares. ¿Por qué es que, hablando ya de la iglesia, y voy a hablar específicamente de Misión Cristiana del Calvario, ¿por qué Misión Cristiana del Calvario no se ha metido del todo? Claro, esto no es justificación para el cuerpo ministerial, porque falta una función profética clara. Ya no profetas de 25 pesos, pues vaya. No, profetas ya al estilo del nuevo régimen del Espíritu, que están para perfeccionar a los santos. Los profetas de antes era predicando hacia Cristo, del Cristo que era lo que tenía que hacer. Era revelar lo que Cristo iba a hacer. Pero los profetas de ahora es para perfeccionar a los santos. Porque los 5 ministerios son para perfeccionar a los santos. Por eso es que hoy necesitamos ministerios proféticos, pero de este calibre. No que sigan tradicionalmente lo que vienen haciendo, sino ministerios proféticos, ¿qué? Bien planchados a este nivel. No que digan lo que Cristo va a hacer antes de la cruz, sino que digan lo que Cristo va a hacer cuando a presentar una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Que sean partícipes de ese gran mover del Espíritu Santo. Y eso no es solo los profetas, los apóstoles, los evangelistas. Ya no es evangelismo de campaña. No. Es un evangelismo de perfeccionar a los santos. Los evangelistas de hoy no son de esos de que andan por ahí viajeros, no es eso. Sí van a viajar y van a viajar mucho, pero son evangelistas que van a llegar a la iglesia a perfeccionar a los santos. ¿Y qué es perfeccionar a los santos? Es dejar a esa iglesia evangelista. Si llega un evangelista a una iglesia y no la deja evangelizando, no sirvió su ministerio. Así es. Si nosotros vamos a un lugar y no dejamos a la iglesia a ese nivel de lo que somos, nuestro ministerio no sirvió. Solo los entretuvimos. Si va un pastor a una iglesia y no deja a esos hermanos con celo pastoral y con deseo de servir y ministrar al Señor, no hicimos nada. Solo los entretuvimos. ¿Cuántos levantan la mano para reconciliarse? No es cierto. Pablo llegó a la iglesia de Éfeso y estableció fundamento apostólico en la iglesia de Éfeso. No los dejó emocionados, no los dejó establecidos. Hoy la iglesia se quedó muy contenta con lo que prediqué, qué chulo me salió el mensaje, pero eso los dejó contentos, pues. No, ya la visita de los del cuerpo ministerial a las iglesias del distrito debe ser para producir transformación, no entretenimiento. En Romanos 1:11 dice, porque deseo veros para anunciaros algún don espiritual. Así es. A fin de seáis confirmados. Esa es la función apostólica. La función de los profetas, que dice,
En 1 Pedro 1, 10 y 11, ¿qué dice? Leamos lo que dice de los profetas. Así que si alguien está pidiendo el ministerio profético, ya sabe qué tiene que hacer. Los profetas profetizaron, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Escuchemos ahí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. O sea, es esto aquí que estamos diciendo. Ahora vamos. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo. ¿Qué persona y qué tiempo? Cristo, Sigamos. escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué hacían los profetas entonces? Escudriñaban Sí, pero eran los que anunciaban. ¿Qué dice? los sufrimientos de Cristo. Por eso esta es una nueva etapa. Esta es una etapa diferente. Pero ahora esta etapa es que Y las glorias. de perfeccionar a los santos. Y ya es la etapa de la gloria de Cristo. Ellos sabían su ubicación, porque dice que diligentemente indagaron. O sea, no esperaban que les dijeran qué tenían que hacer. Ellos sabían su ubicación. Entonces los profetas, ¿qué tienen que hacer? Deberían de estar marcando el paso a Misión Cristiana del Calvario. Si hoy preguntamos a qué ritmo vamos, nadie sabe. Lo que predicaba el profeta Ronnie, la revelación va allá, pero nosotros vamos aquí, pues. O sea, no estamos marcando qué tiempos. Necesitamos ser pastores proféticos, con un mensaje profético, que marquemos bien los tiempos, los lugares, que comprendamos la revelación del Señor y que la apliquemos correctamente. Dicen que la revelación de Cristo ya no era para ellos mismos, porque ya la tenían. Era para darle a conocer a los que no la tenían. A los que no la tenían. 12. Ahora veamos el perfil requerido para los discípulos de la iglesia. Cuando hablo de discípulos estoy incluyendo a pastores, apóstoles, profetas, esposas de pastores, a todo, iglesia. No estoy hablando solo del hermano recién convertido. Es lo que veníamos diciendo. Dice, crucificados juntamente con Cristo, Gálatas 2:20. ¿Qué dice? A ver, Tania, sigue leyendo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué otra cosa? Bautizados, dice, en la muerte de Cristo. Parece nueva palabra esa, pero ahí está el versículo, Romanos 6:3. ¿Qué dice? Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué significa eso? Aquí no hay muerte, aquí sí hay muerte. ¿Qué otra cosa? Número 3. Sí. Y el 4. Y luego el 5. Pero eso ¿cuándo sucede? A partir de la redención. A partir de la cruz, solo por darnos a entender, ¿va? De que Cristo resucitó de los muertos. Por eso usé más la palabra redención, ¿va? A partir de eso
es que nos hizo hijos de Dios. Es que antes de la cruz era solo para arrepentimiento, después de la cruz fue para Nuevo nacimiento, así es. Porque Juan predicó o bautizó para bautismo de arrepentimiento, pero ahora el bautismo es para nuevo nacimiento. El 6. O sea, lugar de autoridad, lugar de gobierno, lugar de qué? De poder. No es en lugar, sino estamos posicionados en eso. Por eso es que la iglesia, esta iglesia, no tiene razón de ser una iglesia, iba a decir otra cosa, pero ¿cómo se llama? Mejor lo digo, iglesia aguada, pues, va. O iglesia, como decimos aquí en Guatemala, en los demás países no nos van a entender, pero iglesia muela, pues, va. Iglesia que se raja, iglesia que se victimiza. No, esta iglesia tiene que ser una iglesia victoriosa, poderosa, de vida abundante. Porque Él vino para darnos, ¿qué dice? Vida y vida en abundancia. Esta iglesia es la que debe ser eso. Con una identidad gloriosa en Cristo Jesús, identificado en todo con Cristo. Ya no los oigo comentar. Yo quiero que comenten, que participen. Si es que tiene que haber cambio de nuestro mensaje. Y como dije, mañana vamos a ver a la luz de las Escrituras el mensaje que dice la Escritura que nosotros debemos de predicar. No es un mensaje establecido por el apóstol Abraham, ni siquiera por el cuerpo ministerial, ni por ninguno. Es lo que dice la Escritura que debemos predicar. Y vamos a ver que por qué utilizo ese término de 25 pesos. Y nos vamos a la gran diferencia de ese mensaje de peso que Dios quiere que nosotros prediquemos. Que de veras va a transformar a la gente, ¿verdad? Y nos va a transformar a nosotros. De 25 pesos, 25 kilos. De peso a euro. De 25 kilates. Que pesa 25. Amén. Bueno, quedemos aquí por ahorita para que descansen, porque les miro la cabeza así. A algunos les está saliendo humo.